Hola, yo soy Tulio Arévalo, esto es Portada HD Digital y el día de hoy vamos a conversar de un tema que ha estado en la portada de los diarios ya más de un mes, sí, más de un mes. Es el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué se da esto? Todo el mundo habla del tema, pero nadie sabe concretamente por qué ha ocurrido esta guerra que ya nos está afectando. Esta noche está con nosotros el ingeniero Jaime Salomón. Él fue candidato a la vicepresidencia en la plancha de Avanza País, es experto en geopolítica, entre otras cosas, así que él nos va a ilustrar sobre el tema. Pero antes, si les gusta la entrevista, denle like al video, suscríbase al canal, sobre todo comente, comparta el video y, como siempre, agradeciendo a Limaco Aranzazú Euskoetxea, Centro Vasco de Lima, y a la revista Oiga, que nos ayudan, nos apoyan para generar nuevo contenido. Ingeniero, buenas noches, después de esta larga presentación. Muy amable, Tulio, gracias por la invitación. Ingeniero, Efectivamente, sí, por favor, dígame, adelante. dígame. Creo que iba usted ya a empezar a tocar el Eh, tema. Hablaba de geopolítica, efectivamente, el problema es un tema geopolítico. Cuando uno habla de geopolítica, tiene que hablar de ciencia política, tiene que hablar de gobernanza, de liderazgo, de qué riesgos existen y qué tendencias existen, y de realidad. Podemos hablar de geopolítica enfocada en el Perú, gobernanza peruana, liderazgo político peruano, etcétera. En este caso es geopolítica a nivel global, a nivel mundial, y en un mundo llamado Tierra, donde somos cerca de 200 países reconocidos, existe, así como hay una gobernanza en nuestra familia o en una compañía pública o privada o en el Estado peruano, existe una gobernanza mundial, la gobernanza global. Lo interesante es ver la historia, cómo desde hace muchísimos años, casi ya 2000 años, existe, más 2500 años, existe ya evidencia de que existía análisis geopolíticos, gobernanza global, desde la época de los mongoles, por ejemplo, ya empezó todo esto en el año 1200, pero podríamos retroceder a Sun Tzu en el año 500 antes de Cristo, o Egipto y Mesopotamia, 2700 años después de Cristo, antes de Cristo. Eh, Esto es histórico, pero en esta historia siempre alguien en el mundo es dueño de la pelota con la cual se juega el partido de fútbol. En este momento, la hegemonía mundial la tiene Estados Unidos de Norteamérica y la tiene desde la Segunda Guerra Mundial. Esto hay que entenderlo para lo que viene después, que voy a explicar después. Eh, Esta hegemonía vino como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tomó un papel preponderante en la reconstrucción de Europa, sobre todo Alemania y de Japón. Antes de eso, por un periodo bastante corto, lo tuvo Inglaterra. Inglaterra lo tuvo después, antes de eso lo tuvo Francia, y antes España por cerca de casi 500 años, que fue justamente la época cuando Colón, en teoría Colón descubre América. Y podríamos retroceder en la historia. ¿Qué viene sucediendo en los últimos casi ya 30 años? Esta hegemonía mundial ha venido cambiando, o otros países empiezan a dar eh, eh, uh, pasos para ser países hegemónicos a nivel mundial. Y todo esto está ligado, muy ligado ahora al avance de la tecnología que tenemos, al avance del conocimiento que se ha dado, al análisis que existe y todo lo que engloba el ciberespacio, a temas culturales.
el dominio mundial no se tiene necesariamente a través de una guerra, se tiene a través de la diplomacia, se tiene a través de la cultura, de alianzas internacionales y de clubs que van formándose, donde estos 200 países dicen yo quiero estar en este club o quiero estar en este otro club. Cuando se dio el problema, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, empezó una época muy tensa y se generó una bipolaridad. Por un lado, Estados Unidos y por otro lado, lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y hubo una tensión muy fuerte. Y esa tensión no se daba necesariamente de manera directa, sino lo demostraban a través de terceros países. Y en la historia hemos visto muchos conflictos o algunas guerras muy situadas que eran ocasionadas porque detrás de ellos estaban estas dos grandes potencias. Una de ellas hegemónica mundial y la otra que quería tener hegemonía mundial. En el año, a finales de los 80, con el emblema de la caída del muro de Berlín, que es un muro que dividía Berlín en Alemania del este con el oeste, vino el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y cada país fue totalmente independiente. Uno de ellos era Rusia, o es Rusia, un país que sigue siendo extremadamente grande. Para tener una idea de lo grande que es en extensión geográfica, en el Perú tenemos una sola hora y en el mundo hay diferentes zonas horarias. Si tú vas al extremo este de Rusia, es una hora, y si te vas al otro extremo, al extremo oeste del país, hay 12 horas de diferencia, para que veamos qué tan grande es decir, tiene casi la mitad del mundo. Es un país bastante extenso, bastante grande. Ahora, hay muchos investigadores que hablan sobre geopolítica. En el caso peruano, los primeros investigadores empezaron a mediados del siglo pasado hablando de geopolítica. Pero en el fondo, ¿de qué se trata? Se trata de poder, perspectiva del poder, demostrar el poder, pero generar percepciones para que la gente vea quién tiene el poder. Y esto es lo que está detrás de todo. Vayamos al caso del conflicto que se ha dado entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania. Interesante, en el mundo existen muchísimos conflictos, muchos conflictos, pero este conflicto ha llamado la atención y ha estado en la mayoría de portadas porque pudiese ser que desencadene un conflicto mundial, es decir, una guerra donde intervienen muchos países y eso llega a ser una guerra mundial. Existen problemas hoy en Etiopía, por ejemplo. Nadie habla de eso. 900.000 personas en hambruna. En Yemen, 130.000 muertos por falta de alimentos. Afganistán, Siria, países africanos, etc. Ahora, ¿por qué el conflicto? Hablemos primero de Ucrania. Ucrania es la despensa de Europa. Ucrania es la despensa de Europa y de Asia, porque produce muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿qué país produce más uranio en el mundo? Ucrania. ¿Qué país produce el segundo país en el mundo? Titanio. ¿Qué país tiene más hierro a nivel mundial? El mineral. Segunda reserva, Ucrania. ¿Qué país produce los recursos naturales? Es el cuarto país que produce recursos naturales a nivel mundial. Es el primer país en Europa con extensiones grandes, con pequeñas lomas de tierra agrícola. Primer país en el mundo que produce girasol y aceite de girasol. Tercer país en el mundo, maíz.
cuarto productor del mundo en papa, octavo en trigo, uno de los 10 primeros lugares en producción de pollos, huevos, producción, una gran cantidad de vacas que permite tener queso y posicionarlo en uno de los primeros países que exporta queso. Y podríamos seguir hablando. Eso ha hecho que Ucrania tenga muchísimos ingresos. Por otro lado, Rusia produce gran cantidad de gas y gran cantidad de petróleo. El 50% del gas que utiliza Alemania, un poco más todavía, casi el 50% del gas que utiliza Italia, por ejemplo, vienen de Rusia a través de unas tuberías. Imaginemos la tubería que tenemos nosotros en el Perú, en Cusco, en Camisea, y que lleva un tubito que lleva gas a Lima. Ellos tienen tremendas tuberías que llevan a través de Ucrania el gas hacia Europa. Pero como este problema ya venía, ya se venía, se veía que iba a darse, Rusia ha empezado la construcción de un nuevo gasoducto por la parte norte para atender Europa. Y eso significaría que Ucrania deje de cobrar peaje por el paso de este gas. Ucrania es un país muy rico, pero lamentablemente hay, según los índices, la corrupción es muy alta. Para tener una idea, el tamaño de Ucrania es casi la mitad del tamaño del Perú, pero tiene 40 millones de habitantes. Ahora, en el caso de Rusia, Rusia es muchísimo más grande que Perú, es, casi 1000 veces más grande. Por lo tanto, se veía venir este conflicto. De hace muchos años ya se veía venir conflictos como este. ¿Cuál es el problema? Como Ucrania veía que no iba a tener ingresos, dijo, ok, y Ucrania también produce gas, también produce petróleo. Ucrania dijo, ok, entonces voy a ser parte del club llamado la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde están todos los países y la OTAN tiene un acápite muy claro. Si Ucrania forma parte de la OTAN, ¿qué pasaría si Ucrania entra en un conflicto bélico? Todos los países firmantes tienen que apoyar a Ucrania. Y eso hubiera hecho que inmediatamente Europa, Estados Unidos, etcétera, apoyen a Ucrania y se convierta inmediatamente en un conflicto internacional que pudiera haber llevado, hasta ahora no, a una guerra mundial. Como Ucrania intentó hacer eso hace cerca de 2 meses, es que Rusia dijo, es ahora o nunca, porque Ucrania no puede firmar este tratado. Y ese es un tema que está hoy en la mesa de negociación entre estos dos países para la suspensión. Rusia pide que Ucrania no entre a la OTAN. Digamos que era el conflicto por un tema de seguridad de Rusia. Es por un tema de seguridad de Rusia, pero también hay que entender que cuando se desmiembra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se forman muchos países, hay países que no tienen recursos, que siguen siendo dependientes de Rusia. Hay países como Ucrania que tienen tantos recursos que es totalmente independiente. Pero además tenemos a Rusia y Ucrania está ubicada en una posición que es el camino para llegar a Europa. Entonces, cualquier conflicto, Ucrania es la puerta de entrada a Rusia. Y eso sí, geopolíticamente o geográficamente hablando, eso también es un problema. Por eso es bastante
importante que lleguen a tener un acuerdo. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de un conflicto nuclear, sí. Está habiendo mucho impacto en los civiles, en terceras personas civiles que no tienen nada que hacer, mujeres, niños que son afectados. Existe problema en Ucrania de comida, de gasolina, de fertilizantes, que está arrastrando a todo el mundo. Vemos los indicadores, el petróleo empezó a subir de valor, pero ya ahora ha empezado a bajar, y te voy a explicar por qué. Como Ucrania, que produce el 25% del trigo que consume el mundo, no puede exportar. Ha habido un caso de un barco cargado con granos que fue bombardeado. Entonces, el país no puede exportar y no puede enviar ese 25% de todo el trigo mundial a Europa, a África, a Rusia, etcétera, a China. Por lo tanto, ¿qué pasa con el resto de productores en el mundo? Empiezan a subir los precios. Entonces, hemos visto ya en los últimos meses el incremento muy fuerte de granos, por ejemplo, fertilizantes, está subiendo de manera impresionante, y eso está afectando al resto del mundo, incluido nuestro caso, el caso peruano, el caso latinoamericano. No sería raro que esto desencadene lo que el secretario general de la ONU llamó un huracán de hambre, y eso sería el preludio del colapso del sistema alimenticio mundial. Sistema alimenticio que ya existe una proyección que en los próximos 6 o 7 años el mundo va a tener un problema por falta de alimentos. Esto estaría adelantando. ¿Por qué? Porque lo que ya cosechó Ucrania no está saliendo al mercado, pero Ucrania no está sembrando para cosechar este año y el inicio del próximo. Y eso podría generar un fuerte desabastecimiento. No, porque tiene a su Ahora, gente ocupada en la guerra. No, no por un están lado, produciendo, pero tiene a tienes su los gente campos, ocupada en la como guerra. digo, sí, pero tienes los campos bombardeados, tienes producto que se está malogrando y no va a salir al mercado, como que va a haber un año vacío en el mundo con el 25% de alimentos. Entonces, el resto de alimentos de otros países van a empezar a subir, como ya lo están haciendo. Ahora, vayamos al caso de sanciones. Como esto ya se venía a venir, antes de entrar a la guerra está el tema diplomático, está el tema económico, por ejemplo. Entonces, el problema se viene dando ya desde hace varios meses fuera del campo de batalla. Relaciones económicas, relaciones financieras. Rusia tenía todas sus reservas, o gran parte de sus reservas, en un banco suizo, y Suiza le acaba de cerrar y decir, usted no saca ese dinero. Pues Rusia se ha quedado sin dinero, y lo han hecho como para presionar que acabe la guerra. Por un lado, eso está generando que Rusia como país vaya a entrar en default, es decir, no cumpla con el pago de sus deudas, y eso podría generar un problema. Las entidades bancarias han cerrado operaciones con Rusia, es decir, no hay movimiento de dinero con Rusia, no hay ida y vuelta de créditos internacionales con Rusia. Han paralizado, muchos países del mundo han paralizado. Si había propiedades o activos rusos, han paralizado. Un ejemplo, había un yate de un magnate ruso, ha sido paralizado en un puerto de Europa y no se va hasta que acabe la guerra. Muchas personas pagan sus obligaciones con tarjetas de crédito, que puede ser Visa, Mastercard, American Express, etc. Rusia ha cerrado, estas empresas han cerrado operaciones en Rusia. Como, insisto, todo esto ya venía hace tiempo. El mundo tiene
a la Organización de Naciones Unidas, tiene al Fondo Monetario Internacional, tiene al Banco Mundial, por ejemplo, pero esto ya venía, ya se venía a venir, digamos, hace tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? En una época, Estados Unidos apoyaba, por ejemplo, a Arabia Saudita, mientras que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ayudaba, por ejemplo, a otros países vecinos, que tenían conflictos por temas religiosos. Unos eran los sunitas, otros eran los chiitas, que tienen una guerra de más de 2000 años. A través de ellos generaba mucho conflicto. Pero en los últimos años, Arabia Saudita se ha pegado más a China, y Rusia se ha pegado más a China. Entonces, China aperturó hace algunos años, casi 5 años ya, una serie de bancos de fomento, bancos de apoyo, que llegan de alguna manera a hacer el papel que hacía el Banco Mundial. Ya en los últimos años, últimos meses, estas instituciones financieras están dando mucho más apoyo a países en crecimiento que el propio Banco Mundial, por ejemplo. Por eso es que China ha empezado a hacer todas sus operaciones a través de un sistema especial. Rusia ha hecho lo mismo. Han habido intentos por hacer cambio de la moneda. Hasta hoy es el dólar americano el que rige a nivel mundial, pero están habiendo intentos ya, algunos fallidos, hasta el año 2017, que China decide empezar a hacer su movimiento a través ya no del dólar americano, sino de los petroyuanes. Y Rusia y Arabia Saudita han ido en esa misma línea. Ahora, la relación China-Rusia. China es otro jugador que hasta ahora no ha aparecido. China es consciente que depende mucho de Rusia, porque gran parte de los alimentos, por ejemplo, el 18% de los alimentos en China vienen de Rusia. El petróleo, el gas, vienen de Rusia hacia China. Entonces, hay una relación comercial de muchos años, por lo tanto, hay un apoyo energético a China y hay un apoyo militar también. Como Rusia sabía que iba a hacer esto, hace unos meses empezó a pegarse mucho más a China. Entonces, hoy ya vemos cómo China está demostrando un interés, no directo, pero por apoyar a Rusia. Por otro lado, vemos a Estados Unidos, vemos a muchos países de Europa que están apoyando fuertemente a Ucrania, pero sin entrar directamente en el conflicto. Sería la razón para que Rusia también se enfrente a todos estos países adicionales. Adicional vienen las relaciones diplomáticas. Que las relaciones dicen que es la guerra de cuello y corbata, las relaciones diplomáticas. Se ha venido trabajando mucho, pero ya ha llegado un momento tal que se cortó. Rusia demostró su poderío sobre Ucrania, y si es interesante aquí hacer un paréntesis. Lo que ha hecho Rusia ha sido reconocer a 2 provincias de Ucrania que están vecinas a Rusia, donde gran parte de la población habla ruso, tiene costumbres rusas. Lo que ha hecho es reconocer la independencia de estas regiones para después hacer que estas regiones sean parte de Rusia. Lo mismo hizo Rusia hace algunos años
con una zona de Ucrania donde está uno de los puertos más grandes del Mar Negro, porque estratégicamente le conviene. Recordemos, si Rusia no saca sus productos por ahí, los tiene que hacer por los mares del norte que paran congelados 4 o 5 meses al año. Ha tomado ya esa posición, esa zona, y se ha ido al sur de Ucrania y para tener control, para tener justamente el control de entradas y salidas, y eso podría generar en los próximos días o semanas un desabastecimiento de todo lo que Ucrania importaba para que su población pueda vivir, comer y vivir. Vayamos ahora a las sanciones comerciales. Se han dado muchas sanciones comerciales contra Rusia. Si bien Ucrania produce mucho trigo, el primer productor de trigo en el mundo es Rusia, se han dado sanciones de energía. Por ejemplo, Alemania ya ha dejado de comprar petróleo a Rusia, y eso le está generando a Rusia que no tiene los ingresos necesarios para poder atender este conflicto. Pero el petróleo empezó a subir. Hace una semana pasó el límite de los $100 por barril Brent, pero en los últimos días ha empezado a bajar. Ya descendió de $100. ¿Por qué? Porque y la idea aparentemente es que el petróleo baje a menos de $70 por barril, porque eso significaría un menor ingreso para Rusia y le va a faltar dinero para seguir manteniendo la guerra. Por otro lado, Rusia, el 40% del gas de Rusia iba a Europa. Casi 30% del petróleo de Rusia iba a Europa. Todo eso se ha cortado. Entonces, tenemos que en los últimos 5 años, Rusia, China, Arabia Saudita, en coqueteos con India y en coqueteos con Brasil, estaban formando un frente. Lo que Rusia está haciendo es llamando a este colectivo. Por otro lado, tenemos muchos países, incluyendo Estados Unidos, que quieren apoyar, pero no lo pueden hacer de manera directa, ya lo explicábamos. Ahora, efectos en el Perú. Ya hemos visto, el valor de la urea se ha disparado de manera impresionante. El precio por tonelada está cercano a los $900, pero se espera que en 2 semanas va a estar bordeando los $1,100. ¿Qué está haciendo todo esto? Regresemos a geopolítica. Se está dando ya el cambio geopolítico, se está dando se están arando el terreno para que ya se dé este cambio que generaría un nuevo orden mundial. Eso es lo que podría estar sucediendo en estos momentos. En el caso peruano, que estamos inmersos en un problema político, etcétera, etcétera, que tenemos a la selección peruana que la próxima semana va a jugar. Si bien el primer tema de interés de los peruanos es la política pública, la situación económica, increíblemente el tercer gran tema que les preocupa es la guerra entre Rusia y Ucrania, porque han entendido que esto podría alterar la economía nacional. A nivel internacional hay se va a dar este problema, un periodo perdido. Se está generando mucho gasto en armamento. Solamente Estados Unidos, el presupuesto que tiene el Perú son 200.000 millones de soles para el año 2022. Cerca al 25% de ese monto es lo que Estados Unidos le acaba de regalar a Ucrania para que ellos vean qué hacen con la plata. Imaginemos el nivel de compra en armamentos versus el presupuesto de nuestro país. Va a generar una guerra fría, podría darse una nueva guerra fría, como la bipolaridad
que hubo entre Estados Unidos y Rusia podría volver a darse en este momento. Existe gran probabilidad de impacto en el corto plazo, gran cantidad de impacto en el corto plazo. Van a haber movimientos muy fuertes. Podría ser que Estados Unidos empiece a debilitarse un poco, cosa que podría aprovechar China para empezar ya a mejorar. Si tú analizas solo los indicadores, China ya es el país hegemónico mundial. Esto tendría un impacto más fuerte en los commodities, llámese todo lo que se cotiza en bolsa, el cobre, la soya, el oro, que también en estos últimos días ha empezado a bajar, pero podría dispararse, zinc, etc. Lo increíble es que el Perú vio hace unos meses, antes del conflicto, que los valores de los minerales que produce el Perú han empezado a subir de precio. El diferencial que va a recibir el Perú por la exportación de minerales es tan grande que le está permitiendo al gobierno actual hacer muchas cosas más, hablar de invertir millones por aquí, millones por allá. Con este conflicto podría ser que los precios suban muchísimo más, pero en contraprestación vemos cómo el Perú no está necesariamente manteniendo una relación apropiada con las empresas mineras que están dejando de producir, muchas de ellas, algunas dijeron que iban a dejar de producir inclusive. Entonces, no vamos a aprovechar esa oportunidad de subida de precio, mayor ingreso para el país. Vamos a tener que salir a importar a esos precios altos. Entonces, el crecimiento económico, la política monetaria, la política fiscal peruana no van a estar de la mano. Por otro lado, el Perú exporta, pero el Perú importa. La balanza comercial, que es lo que se exportó menos lo que se importó, ha sido positiva, pero dadas las condiciones actuales podríamos tener una balanza comercial deficitaria. Eso impacta en la balanza de pagos, y eso afecta mucho la visión internacional que tiene el mundo sobre el Perú. Ahora, el crecimiento a nivel mundial y el crecimiento peruano van a estar un poquito inciertos, también no solamente por el efecto del ruido político o lo que hacen los políticos hoy, sino por el problema ajeno al Perú, que esto viene importado de Estados Unidos, del conflicto europeo. Pero vemos por otro lado que el dólar ha bajado. Muchos dirían, ok, el dólar ha bajado porque la economía va bien. No necesariamente. Todos los años, todos los meses de febrero y marzo, el dólar baja. Porque las compañías tienen que pagar impuesto y generalmente ahorran en dólares. Lo que hacen es vender sus dólares, tomar los soles y pagárselo al Estado por los impuestos. Al haber más venta de dólares, el precio baja. Entonces, que no nos extrañe que pasando este periodo, en el mes de abril, volvamos a ver un incremento mucho más fuerte, relacionado además a que Estados Unidos está subiendo la tasa de interés. Entonces, es por eso que hemos empezado a ver en el Perú que las tasas de interés suben, sobre todo en dólares, también en soles, mucho más, pero esta tendencia se continuaría todavía hasta fin de año. Eso, ¿qué sucede? A todo empresario, pequeño, mediano, grande, que tiene que importar productos, va a tener que dar más soles por un dólar y eso va a encarecer su producción. Todo esto, yo creo, Tulio, que por el lado peruano no estamos viendo bien la foto. Yo no voy a dar opinión sobre si Rusia tiene razón o Ucrania tiene razón. El mundo está apoyando a Ucrania.
Pero lo que explicaba, hay países que están apoyando fuertemente a China y eso debería preocuparnos. No sé si he hablado mucho, no sé si tienes una pregunta, Tulio. No, más bien ha sido una clase magistral de geopolítica. Ya el tiempo nos está ganando. Y yo quería hacerle una acotación, porque sí, sí, realmente el tiempo se está acabando. Yo conversaba hace unos días con un amigo y ese amigo me decía, eh, Rusia ha invadido Ucrania porque hubiese sido como tener a la OTAN tocándole la puerta. Bajo ese mismo criterio, Estados Unidos debería aprovechar el momento e intervenir en Cuba. ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que no, yo creo que no. Eh, el, el, Rusia decide invadir Ucrania en un proceso que ya tiene varios meses de negociaciones, porque si Ucrania estaba a punto de firmar el acuerdo con OTAN, todos los países de la OTAN tenían obligación, porque está así está escrito en el estatuto, defender a sus miembros. Entonces ibas a tener al día siguiente a medio países de medio planeta Tierra ayudando a Ucrania. Entonces Rusia tenía que intervenir rápidamente. Ucrania es independiente y cada vez es más independiente y ya no quería ningún tipo de relación ni apoyo con Rusia. Y Ucrania sabía que estas dos provincias que están al lado de Rusia son rusohablantes, tienen cultura rusa, etcétera, y ha sido muy fácil sacarlos y yo creo que eso se va a quedar fuera de Ucrania. Pero en Ucrania también existe población en la parte sur que son rusohablantes y tienen cultura rusa, etc. Y Rusia necesita el apoyo de Ucrania, y si no tiene el apoyo, lo que trata de hacer es tomar partes de Ucrania que le interesen. En el caso de Cuba es diferente. No existe razón, no existiría razón No. para que Estados Unidos intervenga. Cuba es un país que tiene sus características, tiene un sistema político especial, pero eso no significa que haya razón para intervenir ahí. Pero regresemos a 1962, en la época del conflicto de los De los misiles. misiles. Tenías en Estados Unidos, tenías en esa época al ya difunto presidente Kennedy, John F. Kennedy, y Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, había puesto en Cuba misiles, porque era la cercanía para hacer un bombardeo en caso de una guerra. Y estuvo a punto de empezar un gran conflicto, pero el presidente Kennedy le puso paños fríos a eso y se bajaron las tensiones. Hoy en día, ese juego lo tienes en Europa. Tienes muchas bases norteamericanas o bases, países europeos, bases militares, en muchos países. Ingeniero, entonces usted no cree, tal como yo le decía a este amigo mío, que sea posible o que hayan motivos para que Estados Unidos intervenga en Cuba, digamos, aprovechando el momento. No, geopolíticamente hablando, no existe razón para que lo haga en este momento. Las relaciones han mejorado entre Estados Unidos y Cuba, han mejorado. Con el nuevo presidente cubano, si bien es el mismo régimen que gobernó la isla por muchos años, han mejorado las relaciones. Cuba se está abriendo al mundo, lentamente, pero se está abriendo al mundo. Algunos predicen que Cuba va a ser en el mundo lo que fue antes de la intervención, pero me da la impresión que no. Pero otro factor importante es el siguiente.
¿quién es el presidente de Ucrania? Se apellida Zelensky. Habla ruso, pero proviene de una familia judía. ¿Quién? Tiene 44 años. Entró a la presidencia hace 3 años, cuando tenía 41. ¿Pero qué hizo? Él era un actor de televisión, un actor cómico, actor de telenovelas. Hizo en el año 2015, 4 años antes de ser elegido, hizo una serie en televisión y salía y el pueblo ucraniano lo aclamaba, pero una serie muy buena que se llamaba El Servidor del Pueblo. Sí. ¿Y qué hacía ahí? Hablar de todos los actos de corrupción, pero llevados a la telenovela, digamos, a la serie de televisión. ¿Y qué papel desempeñaba él en la serie El Servidor del Pueblo? Él representaba y decía en la serie qué haría, qué no haría. El tema es, se dan las elecciones en el 2019 y sale elegido presidente. Por otro lado, ¿quién es el presidente de Rusia? El Vladimir Putin. ¿Quién es Vladimir Putin? Él es un oficial de la Marina, fue uno de los mejores, fue seleccionado para la llamada KGB, que es lo que lo nominaban ellos Comité para la Seguridad del Estado, que hoy se llama Academia de Espionaje. Tiene 70 años, experto en artes marciales, graduado como abogado al final con muchas menciones, que ha sido presidente de Rusia del año 1999 hasta el año 2008, después fue primer ministro 2008-2012, y del 2012 a la fecha presidente nuevamente de Rusia. Entonces, veamos un poco también a quienes están detrás. Y hemos visto en los últimos días, ya para terminar, al presidente ucraniano acercarse a los parlamentos de Estados Unidos y a muchos otros más pidiendo ayuda. Las relaciones diplomáticas primen sobre la guerra, dado que hay muchos civiles, muchos niños, muchas mujeres que están sufriendo mucho, muchos perdiendo la vida también. Pero por otro lado, tienen que recapacitar el impacto que este conflicto de seguir podría, todos vivimos en el planeta llamado Tierra. ¿Usted cree que con todo lo que está pasando, con todo lo que podría suceder, este conflicto se agrave, termine involucrando a más países? Lo que ha venido sucediendo, se esperaba que este conflicto, esta guerra acabe ya hace unos días. Hoy es el día 21, 22 del conflicto, día 22 del conflicto armado per se. El conflicto tiene muchas semanas y meses atrás, pero se da por la razón que expliqué. Yo esperaría que esto acabe pronto, considerando que las reuniones bilaterales entre estos dos países para buscar unos términos de paz podrían darse. El tema es, Rusia pide que Ucrania no entre a la OTAN, por ejemplo, de estas dos provincias de Ucrania que están cercanas al territorio ruso, entre otras cosas. Yo esperaría que acabe de buena forma. De alguna manera, el apoyo que el mundo le está dando a Ucrania podría ser que Rusia diga, ok, voy a ceder en algunos puntos.
Ahora, hay un tema también, la confianza que los individuos de un país tienen en el Estado, en los poderes del Estado y en los partidos políticos, depende de lo que ellos vienen haciendo. Ucrania, el presidente tuvo gran aceptación por lo que expliqué, tenía mucha acogida, pero el hecho o lo que está haciendo en la realidad habría que ver, en otras palabras, qué relación existe entre los gobernantes y los gobernados. En Rusia es diferente, tenemos a una persona que tiene más de 20 años de presidente o primer ministro y presidente, que conoce muy bien la función que debe desempeñar. ¿A dónde voy? Todo esto podría generar además más conflictividad social dentro del territorio ucraniano, y eso se da lamentablemente cuando se acaba la tolerancia y cuando los ciudadanos empiezan a pensar más en la dignidad de ellos mismos. Cosa que va a suceder, está sucediendo en el Perú el día de hoy. Tenemos una cantidad impresionante de explosiones, de conflictos sociales, porque los ciudadanos están pidiendo su dignidad, pero lamentablemente los poderes del Estado están haciendo muy poco o nada por el futuro de los peruanos. Muy bien, ingeniero. Espero que nuestros amigos que nos siguen, que comentan y hablan y discuten acerca del tema de la guerra en Ucrania, hayan aclarado sus dudas, ¿no? Le agradezco mucho la paciencia y nada, ya nos volveremos a juntar para conversar de otro tema. Va a ser un gusto estar contigo y con todos tus seguidores. Muchas gracias. Bien, yo soy Tulio Arévalo, esto ha sido Portada HD Digital. Gracias, como siempre, a la revista Oiga, a Limaco, Aranzazu, Eusko Echea, Centro Vasco de Lima. No se olviden, si les gustó la conversación con el ingeniero Jaime Salomón, denle like al video, suscríbase al canal, coméntelo, comparta el video. Chau, chau.